Bueno, saludamos de manera muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros en esta mañana, en este día, y que en esta mañana ya están llegando y que están ahí conectándose para compartir con nosotros un tiempo en la palabra de Dios y también en adoración al Señor, como lo hemos estado haciendo. Bueno, yo quiero compartir en este día una palabra de parte de Dios. Y quiero invitarlos a que abran la Biblia y que usted pueda ir a la Biblia conmigo, usted pueda abrir la Biblia y meditemos juntos en la palabra de Dios. Hoy quiero que leamos lo que dice San Juan, capítulo número 16 y el versículo 33. Bueno, la Biblia dice que todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Y que todo lo hace Dios en su tiempo. Antes de entrar en el mensaje quisiera decir algo, y es que con respecto a lo que está pasando, se habla de un aislamiento social y de verdad que el coronavirus, este tema, sí ha hecho que la sociedad se aísle en muchas maneras, pero gracias a Dios, una de las cosas buenas que tiene esto es que se ha roto el aislamiento que había entre la familia. Hoy más que nunca la familia tiene que estar unida y pues yo puedo decir que aunque socialmente estamos bastante aislados, familiarmente en este tiempo hemos experimentado una unidad que nunca se había podido ver en muchos años. Quiero entonces hoy leer lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 16 y el versículo 33, y usted va a leer conmigo ahí en su casa. Todos estamos en ambiente de culto, estamos en un ambiente espiritual dando la gloria al Señor. San Juan 16:33, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, la leo en el nombre de Jesús. Dice: estas cosas os he enseñado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Yo quiero hablar en este día acerca de algo que no es muy gustoso, si se pudiera decir esta palabra, al oído de las personas. Yo quiero hablar un poco acerca del sufrimiento y cómo Dios utiliza el sufrimiento para bien de aquellos que sufren. Hoy veremos a la luz de la Biblia cómo Dios, lo repito, cómo Dios utiliza el sufrimiento para bendecir por medio del sufrimiento a aquellas personas que sufren. En Santiago capítulo número 5 y el versículo 11, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Santiago capítulo número 5 y el verso 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Escuchen lo que dice Santiago. Dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra bienaventurados aquí es el griego makarios, que significa dichoso, feliz, bendecido, satisfecho. Y suena paradójico decir que es bienaventurado o que es feliz una persona cuando sufre. Es una paradoja y realmente es difícil de entender, pero no es imposible de experimentar. Que una persona puede en un momento difícil de su vida y por medio del sufrimiento experimentar gozo y alegría. La palabra de Dios dice que en Dios muchas veces el llanto se convierte en regocijo y en alegría. Dios utiliza el sufrimiento para bien de aquellos que sufren. Ahora, esto no quiere decir que yo debo procurar sufrir,
porque hay quienes piensan que si por medio del sufrimiento pues Dios hace cosas, entonces yo pudiera como programar el sufrimiento, como buscar la manera de sufrir más. Y hay algunas personas muy contentas porque dicen que si sufren mucho aquí en la tierra, entonces en el cielo van a estar con Dios. Y el sufrimiento por sí solo no puede salvar a nadie. Lo único que puede hacer salvo a una persona es que la persona en su vida reciba a Jesucristo y que confíe con todas las fuerzas de su fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El sufrimiento por sí solo no puede salvar a nadie, y nadie debe procurar el sufrimiento, porque es Dios quien determina cuando Él quiere que nosotros suframos para que por medio del sufrimiento podamos entender cosas que Él quiere que nosotros entendamos. De manera que si alguna persona procura sufrir o busca sufrir, está bíblicamente equivocada. Esto no es bíblico ni es correcto, procurar sufrir. Si en mi barca, digo esto, no hay tormentas, pues debo disfrutar el viaje, ¿verdad que sí? Pero también debo saber que las tormentas vendrán a mi barca y que yo debo estar preparado para cuando vengan las tormentas a mi barca. No todo en la vida, obviamente, tiene que ser sufrimiento, porque si en su vida todo es solo sufrimiento y usted sufre y sufre y solamente sufre y no tiene momentos buenos en su vida, es porque algo anda mal. Estamos diciendo que el sufrimiento vendrá y que, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Vendrán momentos de sufrimiento a nuestra vida y debemos aceptarlos como Dios quiere que los aceptemos. Hay una forma de teología falsa que se ha levantado en este tiempo y que le dice a las personas que un hijo de Dios no debe sufrir, que un hijo de Dios no puede pasar momentos difíciles porque es hijo de Dios. Incluso hay una secta religiosa que tiene un nombre, que así es su nombre, pare de sufrir. Y yo pienso que no hay nada más antibíblico que esto. Realmente el sufrimiento está ligado, o los momentos de sufrimiento, por decir así, o que vengan momentos de sufrimiento, esto está ligado a la vida de los santos. Y si usted lee las Escrituras en el Antiguo Testamento, los hombres del Antiguo Testamento que fueron fieles a Dios y que fueron piadosos, tuvieron que en algún momento de su vida experimentar situaciones difíciles que provocaron en ellos sufrimiento. Jesús sufrió, los apóstoles sufrieron. Y si nosotros somos de Dios, vendrán momentos difíciles a nuestra vida en los que tendremos que experimentar el sufrimiento. Yo creo que la Biblia nunca se equivoca. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y si Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, entonces es verdad, así es, así será. Yo quiero hablar de algunas causas que causan el sufrimiento en nosotros como seres humanos. Primero, el sufrimiento viene por las aflicciones generales que tienen todas las personas, que tenemos todos los seres humanos. Estas aflicciones vienen por el hecho de que vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Y mientras estemos en este mundo, miremos las palabras o meditemos en las palabras que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque estamos viviendo en un mundo que es pecaminoso, en un mundo caído, y aquí van a haber aflicciones. Pero miremos lo que dice la palabra. Yo le invito para que mire estos versículos muy conocidos de Romanos capítulo número 8, en el versículo número 35, donde dice así la palabra. Miremos. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero meditemos en lo que dice el verso número 35, y es que dice el apóstol San Pablo que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y menciona algunas cosas tales como tribulaciones, como angustias, como persecuciones, como hambre, como desnudez, como peligros, como espada. Y suena ilógico para la teología moderna que dije que en algunas ocasiones enseña que los hijos de Dios no debieran pasar situaciones difíciles, y aquí la palabra dice que los primeros cristianos experimentaron tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres en ocasiones, desnudez, peligro, espada. Y a la luz de la mirada de muchas personas que creen esta forma de teología falsa, entonces los apóstoles, los profetas y Jesús fueron unos fracasados porque pasaron sufrimientos. Nosotros creemos a la luz de la palabra que ni Jesús, ni los profetas, ni los apóstoles fracasaron en su propósito en la tierra, sino que ellos en el medio o en medio del propósito de Dios en sus vidas tuvieron que pasar situaciones difíciles, y la Biblia dice que mientras estemos entonces en este mundo vendrán situaciones así. Lo hermoso es saber que en medio de todas estas situaciones nada de estas cosas, dice el apóstol, que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y escuchen esto, aquí no dice que nada nos podrá separar de mi amor por Él, sino del amor que Él tiene por mí. Y eso es lo importante. Saber que en medio de todas las circunstancias, que en medio de todas las aflicciones, que en medio de todas las pruebas, que en medio de los sufrimientos, pero yo tengo un Dios que me ama y que tiene un plan perfecto para mí, y que nada me desviará de su plan porque Él me ama. Aquí dice que nada nos podrá separar, no de mi amor por Dios, ni del amor de nosotros hacia Dios, sino del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, del amor que Dios tiene hacia nosotros, que somos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en este mundo hay aflicciones generales que todas las personas las tendrán, y nosotros los cristianos no estamos zafos, no estamos exentos de esto. Mientras estemos en este mundo caído y pecaminoso, tendremos que pasar momentos difíciles, pero Dios estará con nosotros en todos ellos. Otra de las causas del sufrimiento son estas aflicciones que Dios permite en nuestra vida de manera personal. Hay cosas en lo personal que Dios permite con algún propósito. Por ejemplo, a San Pablo el apóstol, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, ya todos conocemos lo que sucedió con San Pablo, lo que nos dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, leemos, dice de la siguiente manera: ciertamente, 12:1, no conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones y a las visiones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero dice Pablo que ese hombre fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, escuche esto, demasiado desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Dice Pablo que rogó 3 veces al Señor y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y escuchen esto: hay aflicciones que Dios nos permite a nosotros de manera personal por alguna razón. El apóstol San Pablo padeció, dicen algunos estudiosos, que fue una enfermedad que padeció después de su conversión, y pidió al Señor 3 veces la quitara de él. 3 veces, son 3 veces, pidiéndole al Señor: Señor, por favor, quítame esto. Pero todas las veces el Señor le dijo a Pablo: no. Porque Dios tiene 3 maneras de responder. Dios dice que sí, Dios dice que no, y Dios también dice que no es el tiempo. Y nosotros debemos aprender a entender cuando Dios nos está diciendo que no. Porque ningún padre que ama a sus hijos les dará a sus hijos todo lo que sus hijos piden. Un padre que ama a sus hijos dará a sus hijos solamente lo que ellos necesitan. Y a San Pablo el apóstol, el Señor le permitió un aguijón en su carne, y que con ello sufriera por cosas que están solamente en la soberanía de Dios. San Pablo dice: quizá era para que no se enalteciera, para que él no se enorgulleciera, que su corazón no se llenara de orgullo y de altivez. Otra de las causas por las que viene la aflicción o el sufrimiento en nuestra vida es por castigo disciplinario, por ese castigo disciplinario que proviene de Dios. En Hebreos, en el capítulo número 12 y el versículo número 6, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque el Señor al que ama disciplina, y azota a aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Escuchen esto: a los cristianos no nos gusta sufrir, pero si meditamos en nuestra vida, si en algún momento de nuestra vida cristiana nos hemos portado mal, Dios nuestro Padre tiene todo el derecho de corregirnos y de castigarnos. Y las disciplinas, dice la Biblia, que no son motivo de gozo, sino de tristeza, pero que después dan fruto apacible a aquellos que en esa disciplina han sido ejercitados. Lo dice aquí mismo en Hebreos capítulo 12, lo dice la palabra de Dios. Entonces, el sufrimiento también viene en ocasiones por causa de la disciplina de Dios para sus hijos. Si usted no es disciplinado por Dios, asústese, porque no sería hijo sino bastardo. Dios no castiga a bastardos, Dios azota y castiga a sus propios hijos, a los que ha tomado por hijos. Entonces, el castigo disciplinario de Dios también es una de las causas del sufrimiento muchas veces en nuestra vida. Sufrimos también, según dice San Lucas capítulo 21 y el versículo 17, por ser de Cristo. Y es contrario a lo que muchos dicen, que si usted es hijo de Dios, no tiene que sufrir porque es hijo de Dios. Mentira, la Biblia dice en Lucas 21, 17 que seremos aborrecidos incluso de todos por causa del nombre de Cristo. San Pablo también dijo que nosotros éramos contados como ovejas del matadero por causa del Señor. O sea que por causa de Cristo también se sufre. Y si usted es cristiano, sepa que debe estar dispuesto a sufrir, a padecer. Y hay una causa que no es buena, o no es bueno sufrir por esa causa, y es por hacer el mal.
y primera de Pedro capítulo 4 versículo 15, San Pablo dice que ninguno padezca como malhechor, como homicida, o como por entrometerse en lo ajeno o por cosas semejantes. Esa clase de sufrimiento pues no es recomendable y no es buena. Pero vendrán momentos en nuestra vida que Dios permitirá el sufrimiento. Y el sufrimiento traerá cosas buenas. Y voy a decir algunas. Primero, de lo bueno que trae el sufrimiento nos recuerda nuestra condición. Porque el ego del hombre, y más en nuestro siglo, en la generación que estamos viviendo, donde el humanismo y todas estas filosofías han hecho que el hombre piense de sí mismo mucho más elevado o elevadamente de lo que debe pensar. Que el hombre tenga un concepto de sí mismo mucho más elevado del concepto que debe tener. Pero el sufrimiento nos recuerda nuestra condición. Miremos lo que le pasó a San Pablo el apóstol, siendo un gran apóstol, el hombre de las revelaciones de Dios, pero el sufrimiento lo mantenía humilde. Y quizá muchas personas que sufren de arrogancia, viven una vida de arrogancia, de prepotencia, que se creen más que los demás. Es posible que lo que haga falta en su vida sea un poco, o quizá más que un poco, de sufrimiento. Y no nos damos cuenta en ocasiones cuando pretendemos ser más que los demás, cuando miramos a los demás por encima del hombro, cuando creemos tener la razón más que los demás, cuando creemos ser más inteligentes que los demás, cuando la condición social que las personas tienen hace que miren con menosprecio a los demás. Pues la Biblia dice en esta ocasión que Dios le permitió a Pablo un sufrimiento para mantenerlo humilde. Quizá Dios permita el sufrimiento en muchos de nosotros y es para bien, es para que nos mantengamos humildes, para que recordemos nuestra condición, que todos aquí en la tierra, absolutamente todos somos iguales, en el sentido de que todos somos seres humanos, todos somos caídos de la gloria de Dios por causa del pecado y todos somos necesitados de Dios. Y llegará un momento, en el momento de la muerte, donde no habrá diferencia entre ricos y pobres, entre unos y otros. Por ejemplo, en el mundo Dios nos está dando una lección con el COVID-19 y es que esto no mira a nadie, no mira las diferencias que los hombres han trazado aquí en la tierra, ni políticas, ni religiosas, ni sociales, ni económicas, ni raciales, de ninguna manera. Esto no distingue de unos y otros. El sufrimiento viene a nosotros para recordarnos nuestra condición y ojalá que hoy recordáramos que somos polvo de la tierra y la Biblia dice que un día volveremos allá porque de ahí fuimos tomados. En los cristianos el sufrimiento viene y Dios lo permite para fortalecer nuestra fe. El apóstol San Pedro en su primera carta en el capítulo 1 y el versículo 16 dice que para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro sea hallada en gloria, honra y alabanza cuando Cristo sea manifestado. Está hablando de fuego para probar nuestra fe. Esto es aflicción, esto es sufrimiento, estos son momentos difíciles. Yo me imagino a Pablo, si creyera como muchos creen en este tiempo, cuando tenía el aguijón en su carne, Pablo diciéndole a Dios: Señor, yo no acepto eso, yo lo rechazo, yo lo reprendo, lo echo fuera de mi vida, no lo recibo, no lo quiero, declaro que no lo tengo. Pablo nunca hizo eso, sino que aceptó que Dios había permitido eso con algún propósito. La iglesia de hoy necesita volver a lo que dice la Biblia. En este caso, el sufrimiento viene para moldear nuestra fe, para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. En Lucas capítulo 22, el versículo 31 y 32, Jesucristo le dice a los apóstoles: Satanás os ha pedido para zarandearos como
trigo y yo he orado para que no os falte la fe. Nosotros quisiéramos que Jesús hubiese dicho: yo oré reprendiendo al diablo para que te dejara, a Pedro y a todos los apóstoles, y que a ninguno de ustedes los tocara. Pero lamentablemente para muchos Jesús no oró así. Jesús oró pidiendo que no faltara la fe, porque tienen que venir aflicciones. Hay momentos cuando Dios permitirá incluso que el enemigo toque áreas o partes de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestra salud, con tal de hacernos mejores para Él, de formar en nosotros un carácter cristiano, de que tengamos más peso de gloria, dice el apóstol. Entonces, el sufrimiento también moldea o forma nuestro carácter. Recordemos lo que el profeta Jeremías escribió en el capítulo 18 de su libro. Cuando Dios le llevó a la casa del alfarero, cuando trabajaba sobre el barro y la vasija que hacía se quebró en su mano y volvió a hacerla otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y Dios dice: ¿acaso no puedo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como el alfarero hace con el barro? O sea, en este caso yo soy el barro, Él es el alfarero, y si Él quiere moldearme, no importa si me duele, lo importante es que estoy en sus manos, y si estoy en sus manos, así el proceso sea doloroso, pero el fin será una hermosa vasija conforme a su voluntad. Así que si usted está pasando momentos difíciles, si usted está pasando sufrimientos, yo le digo: esté gozoso de estar en las manos, en el taller del alfarero, que Él lo esté quizá desbaratando, quizá esté dañando la vasija porque no es de su agrado y quiera hacer una vasija más excelente. Y eso duele, obviamente, es cuando vienen las aflicciones, los momentos difíciles, pero es por algo bueno, porque en los momentos difíciles moldeamos nuestro carácter. Ahí es donde podemos reconocer nuestros errores, ahí es donde podemos reconocer en lo que estamos fallando, ahí es donde podemos ver lo necesitados que somos de Dios. El sufrimiento viene a nuestras vidas también de parte de Dios, porque la Biblia dice en el Salmo capítulo 4 y el versículo 1, y yo quiero que usted lea este versículo allá en su casa y medite en ello. Salmo capítulo 4 y el versículo 1 dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y escuche esto: cuando estaba en angustia o en sufrimiento, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Miren cómo el salmista David expresa estas palabras y dice que en su angustia Dios lo hizo ensanchar. Es como si la angustia fuese un camino muy estrecho donde sea difícil andar, pero en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, Dios nos hace ensanchar. Lo que quiere decir esto es que aún en las situaciones difíciles, Dios abre un camino ancho donde nosotros podamos andar. Aún en medio de las angustias, Dios aparejará las cosas. Pasar por un desierto es difícil, pero los desiertos con Dios son los mejores desiertos. El pueblo de Israel estuvo 40 años en un desierto, pero nunca faltó el maná del cielo, el agua de la roca. Sus zapatos no se gastaron, su vestido no se envejeció, porque aunque sea un desierto, se puede en las dificultades ver la gloria de Dios. Así que yo le digo en este momento, esa situación difícil que ustedes puede estar pasando es una oportunidad para que ahí se manifiesten las maravillas de Dios. Dios puede ensanchar esa estrechez en la que usted está, porque el rey David dice que en medio de la angustia Dios le hizo ensanchar, y si lo hizo con David, lo puede hacer con usted si usted confía en Él. En medio de las tribulaciones se manifestarán las maravillas de Dios. Como conclusión, ya quiero decir en esta hora que Cristo sufrió y que murió, pero que después de su sufrimiento, de su muerte, resucitó al tercer día y se sentó en las alturas
en la gloria. O sea que no fue en vano los momentos difíciles, el rechazo de sus amigos, de su familia, porque la Biblia dice que ni sus hermanos creían en él, de uno de sus apóstoles o de todos, porque hasta Pedro le negó. Los azotes, los clavos, las espinas, no fue en vano, porque después de todo su sufrimiento fue coronado de gloria. Los apóstoles también sufrieron, pero Jesús les dijo a los apóstoles que para ellos en el reino habrían 12 tronos. O sea que no es en vano sufrir cuando lo hacemos en el Señor. Si nosotros salimos vencedores, Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 21, Jesucristo dijo que el que venciere se sentaría o se sentará con él en su trono, así como él venció y se sentó con su Padre en su trono. Así que yo quiero decirle a todo el pueblo de Dios en este momento, no temamos cuando vengan momentos difíciles, porque Dios los permite para algo bueno. ¿Y sabe cuándo va a terminar el momento difícil? Cuando se cumpla el propósito para el que Dios envió o permitió ese momento difícil. El sufrimiento terminará cuando el propósito de Dios se haya cumplido, porque en todo hay un propósito de Dios. Termino con este versículo de Romanos capítulo 8 y el versículo número 18, donde dice así: pues tengo por cierto, escuchen esto hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algo que debe estar haciendo el pueblo de Dios en medio de todo el sufrimiento que está viviendo el mundo no es afligirse. Hermanos, por favor, no permitamos que la aflicción gobierne nuestro corazón. En medio de todo esto que vive la humanidad, nosotros tengamos un gozo, y es que estas cosas que estamos viendo no son comparables en nada a lo que en nosotros ha de manifestarse, que es glorioso, que es eterno, donde no habrá llanto, dolor, tristeza, ni afán, ni nada de las cosas que producen sufrimiento aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos que sufrir, pero esperamos, según sus promesas, dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, y ojalá que si alguna persona está pasando momentos difíciles hoy, Dios pueda consolarle por medio de su palabra. Padre que estás en el cielo, te agradecemos en este momento, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, Señor de gloria. Yo te pido, Señor, que cada persona que escuche este mensaje pueda sentir en esta hora un consuelo de parte tuyo, Rey de gloria. Señor amado, que si hay alguien pasando situaciones, momentos difíciles, si hay alguien que está experimentando el sufrimiento, Señor, permite que seamos sabios nosotros y que podamos encaminarnos, Señor, hacia aquello que tú quieres por medio del sufrimiento que estás permitiendo, Señor, a cada persona. Oro, Señor, por aquellos que no han entendido el porqué o el para qué de su situación, Señor, y que puedan entender que tú les amas y que en medio de todas las cosas, Señor, tú puedes hacer o estás haciendo algo bueno, que aun cuando parece que Dios está en silencio, es cuando más está trabajando. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por estos medios, al grupo de logística por su apoyo, por su trabajo, y a todos los que se conectan con nosotros. Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad.